Bueno, vamos a partir de esta información que tenemos acá. Este creo que es el ejercicio que ustedes van a hacer, este número 3. Y el número 2 es el que vamos a desarrollar en este momento. Como decíamos que tenemos toda la información, simplemente voy a copiar acá, ¿no? Voy a copiar este desde acá para facilitar un poco. Vamos a decir que este es el ejercicio 2. Y lo único que vamos a ir cambiando entonces, en este caso, va a ser los valores que tenemos, ¿no? Si ustedes ven, cuando trabajamos en esto del Excel, se nos vuelve un poco más fácil, ¿verdad? Porque incluso podemos copiar las plantillas y simplemente vamos rellenando. Creo que es una de las ventajas que tenemos hoy en día. Entonces, vamos aquí y como tenemos que evaluar, aquí incluso podemos ponerle el nombre de la empresa, si queremos, ¿no? Ok, tenemos entonces cuánto nos cuesta el activo, cuánto nos va a costar, nos va a costar $156,000. Luego decíamos que para los gastos asociados a la instalación del equipo, lógicamente lo vamos a sumar. Y el costo del activo que estamos comprando o de la maquinaria que estamos comprando no serían $156,000, sino que tendríamos que sumar $4,000 que tiene que ver con los gastos de instalación. Eso daría un total del equipo o la maquinaria instalada de $160,000. Luego tendríamos la parte de precio de venta del activo existente, que serían $12,000 en este caso. Y dice que tenemos un valor en libros de $48,000. ¿Qué es este? $48,000, miren en este caso. Aquí tendríamos un valor negativo como resultado extraordinario de $36,000. Si tenemos que ese es el caso, tendríamos un ingreso de $12,000 por la venta de la antigua maquinaria, que significaría para la empresa un ingreso dentro de su flujo de efectivo, significaría un ingreso. Pero en el caso de la maquinaria, como tiene un valor en libros superior al precio de venta, lógicamente tendríamos una pérdida de capital. En este caso estamos hablando de $36,000. Como esto estamos diciendo que tiene un beneficio fiscal, o sea, el análisis que estamos haciendo porque tiene un beneficio fiscal y que tenemos que evaluar en función del desembolso que se va a generar producto o haciendo las consideraciones del precio que se va a vender la antigua maquinaria y el valor en libro que tiene en el momento. En ese caso nos queda menos $36,000 y a eso le aplicamos el 30% del impuesto sobre la renta. Y decíamos la vez pasada, ustedes preguntarán, pero ¿por qué le vamos a aplicar una cantidad negativa al impuesto sobre la renta? Cuando nosotros tenemos un resultado negativo, hablemoslo en el estado de resultado, como tal, lógicamente, allá no tendríamos que calcular impuestos sobre la renta, ¿no? Pero aquí estamos haciendo un análisis más allá de lo fiscal, lo estamos haciendo para efectos financieros. En ese sentido, debemos de entender que la parte de el cálculo del impuesto sobre la renta sobre un valor negativo es porque nos vamos a tener que descontar en el momento que vamos a pagar el impuesto sobre la renta del periodo que corresponde. En este caso, para los $36,000, dice que son $10,800. Ahora, no es que Hacienda me va a dar, no es que el Ministerio de Hacienda me va a dar los $10,800. Tengo que hacer esta operación a través de la declaración de ganancia de capital. Ahí tengo que hacer esa operación. Que los contadores ya sabrán cuál es el formulario. Por ahí hay un formulario que se maneja, creo que no lo ando por acá. Puede haber cambiado, pero bueno, hay un formulario ahí que se declara y que debe estar amarrado o amparado en la declaración del impuesto sobre la renta. Si hay una venta de
una ganancia de capital o pérdida de capital y usted quiere hacer la declaración de renta, no le va a permitir si no ha hecho esa declaración de ganancia o pérdida de capital. Es necesario hacerlo antes para que lo tome en cuenta. En ese sentido, como no es que le vamos a pagar a Hacienda un valor por la venta del activo, producto que nos da como resultado negativo, en este caso estamos diciendo como que tuviéramos un beneficio fiscal. En este caso, va a significar que al valor, vamos a ver aquí, este valor, ¿está mal aplicado o está bien aplicado? Esta es la pregunta. ¿Está bien aplicado? ¿Los $10,000 es una salida de dinero? No es una salida de dinero. ¿Por qué le vamos a restar? La pregunta es esa. ¿Por qué le vamos a restar $10,000 a los $160,000? Eso sería una buena pregunta. ¿Por qué le vamos a restar los $10,000? Estamos hablando de un desembolso inicial que yo voy a efectuar en el momento, en algún momento del tiempo, ¿no? Voy a efectuar porque necesito comprar la nueva maquinaria, pero estoy pensando también que voy a vender la que tengo y que ya no es eficiente para la producción que tengo, ya no me rinde lo suficiente, entonces ya no es productiva. Lejos de eso, probablemente me esté incurriendo en gastos, ¿no?, de mantenimiento adicionales, y que eso al final para cualquier empresa que se dedique a la fabricación o producción se vuelve un dolor de cabeza. Entonces, ¿por qué tengo que colocarlo o por qué tengo que incluir esa parte del impuesto de la renta si al final no es un tema, no es un ingreso que estoy teniendo como tal en el momento? Si vemos primero, tenemos la parte del negativo de $12,000, que se los tenemos que restar a los $160,000, y en eso tendríamos $148,000, menos $10,800. Me está indicando que al final de ello debo de tener o debo de considerar que debo de tener un desembolso inicial de $137,200. ¿Por qué 137,200 y no $160,000? Ya decían, porque primero tenemos un ingreso de $12,000. Segundo, porque los $10,800 no se los vamos a pagar a Hacienda en concepto de impuestos sobre la renta cuando nos toque hacer la declaración y pago. Ahí, en esos términos, nos estaríamos ahorrando esos $10,800. Por consiguiente, el desembolso que voy a generar no va a ser de $160,000, sino va a ser de $137,000, considerando los rubros que ya mencioné arriba. Lógicamente, esto no es en el momento, ¿no?, que se va a dar, sobre todo estos $10,000. No es en el momento que se va a dar que va a tener el efecto. Lógicamente, eso va a aparecer, decía, en la declaración del impuesto sobre la renta. Pero para efectos de análisis financiero, lógicamente estoy pensando que lo único que necesito es para comprar la nueva maquinaria son $137,200. Vamos a ver cómo funciona entonces partiendo del flujo de efectivo. Aquí probablemente podemos incluir otro rubro que diga que tenga que ver con flujo de efectivo neto, que está proporcionando el proyecto. En este caso no lo vamos a tomar en cuenta. Solo tenemos $137,000, que sería el desembolso inicial. Vamos a considerar entonces los flujos de efectivo. Vamos a quitar todo esto. Okay, estamos acá, partimos de esta información, tendríamos los flujos de efectivos incrementales. Si ustedes ven, es bien sencillo, ¿no? O sea, a menos que nos den más información, lógicamente tendríamos que pues hacer otros cálculos, ¿no? O hacer un estado de resultados más completo. En este caso lo estamos haciendo bastante simplificado. En este caso decíamos que tenemos flujos de efectivo de $54,000. El siguiente año serían $64,000, si no me equivoco. Para el periodo 3 tendríamos $68,000. Para el periodo 4 tendríamos $74,000 y para el periodo 5 tendríamos $42,000. Estos son los flujos o ingresos incrementales que se tienen para este proyecto. Luego tendríamos los gastos incrementales que dice que son
Vamos a ver cuántos son los gastos incrementales que tenemos acá. $15,000, ¿no? Por periodo. Vamos a poner aquí $15,000. Esto es, no es variable para todos, va a ser igual para todos los periodos. Y luego tenemos por separado la depreciación. ¿Por qué lo tenemos por separado? Porque en algunos casos podría ser que la depreciación lo tengamos acá, ¿no? Incluido dentro de los costos incrementales o gastos incrementales, perdón. Pero, o también puede ser que aquí tengamos otro rubro, ¿verdad? Podamos dividir costos y gastos, por ejemplo, dividamos gastos financieros, etcétera, etcétera. Podemos hacer muchas cosas dentro de estas líneas, ¿no? Sin embargo, en este caso, digo, tenemos una sola parte que dice gastos, ¿no? Incremental. Pero sí hemos separado la parte de la depreciación porque más adelante necesitamos utilizarlo para obtener el saldo financiero. En este caso estamos partiendo del muy proyecto, ¿no? Si quisiéramos hacer un flujo de efectivo completo, ustedes saben que partimos de un saldo inicial, luego le vamos sumando o le vamos restando, sumando las entradas, restando las salidas de dinero y lógicamente tendríamos un flujo de efectivo final. En este caso no tenemos esa diferencia, o tenemos esa diferencia, ¿no? Que no estamos partiendo de un saldo inicial. La depreciación decíamos que para los años, según como está planteado el caso, son $8,000 para los primeros 2 años y $32,000 para los siguientes 3 años. Si ustedes ven lo que tratamos de observar en esta parte es que en este caso para el primer año nos da un resultado de $31,000, $41,000 para el segundo año, $21,000 para el tercero, 27 para el cuarto y para el último, si usted observa, nos da negativo, menos $5,000. Si esto le queremos calcular el impuesto sobre la renta, entonces para el primer año serían 9,300, creo que está por el 30%, sí, ¿verdad? El 30% serían 12,300, 6,300, 8,100, y en este caso sí nos calculamos impuestos sobre la renta, porque en este caso estamos hablando de un flujo, ¿no? Entonces tendríamos en este caso una pérdida neta de $5,000 para el año 5. Sin embargo, cuando hacemos el análisis y le sumamos la depreciación, que decíamos que esto no es una salida de dinero, sino que lo utilizamos, y porque simplemente podemos hacer el cálculo que si no utilizáramos la depreciación como tal, considerando que no es una salida de dinero para efectos financieros, lógicamente tendríamos que pagar $11,000 de impuestos. Si utilizamos la depreciación, lógicamente pagamos aquí 9,300. O sea, hay una diferencia como de $2,000 ahí que estamos dejando de pagar porque estamos utilizando la depreciación y decíamos la vez anterior que lo utilizamos como escudo fiscal. Como no es una salida de dinero, lógicamente tenemos que sumarlo, ¿no? Tendríamos una utilidad de 21,700 más la depreciación, que no es una salida, lógicamente tendríamos $29,700 como flujo de saldo financiero. Sucesivamente tendríamos $36,000 para el año 2, $46,000 para el año 3, $50,900 para el año 4 y para el año 5, ahí sí tendríamos diferente. Ahí tendríamos un valor de $27,000. Esto, lógicamente, porque a pesar que tenemos una pérdida, pero como no es la depreciación, no es una salida de dinero, ahí es donde nos está ayudando, ¿no? Y nos está haciendo, en otras palabras, como un colchón, ¿no? Y nos está dando como resultado financiero $27,000. Hasta ahí vamos bien, no hay donde perdernos, se te ve sencillo. Ustedes me dirán, pues, ¿para qué utilizamos esto? Vayan a hacer presupuestos de capital y ahí nos va a decir para qué utilizamos esto. Dentro del análisis que hacemos, ya decíamos, cualquier empresa lo puede hacer con la finalidad de determinar probablemente si está en las condiciones de
hacer un nivel de inversión como tal y que al mismo tiempo le va a generar los flujos de efectivo suficientes como para cubrir esa inversión. A veces nosotros pensamos que eso no es necesario porque las inversiones lo único que debemos de evaluarlo cuando hacemos un proyecto diferente, no cuando compramos una maquinaria, pero para cualquier empresa la adquisición de maquinaria, de equipo, siempre va a ser una inversión. Y por eso siempre lo vamos a encontrar, ¿dónde? Lo vamos a encontrar en la parte del activo no corriente. Y ustedes saben que, pues, según las normas contables, leyes fiscales, hay que apegarnos para hacer esa depreciación también. Pero como para el análisis financiero no termina ahí, o el análisis del proyecto no termina ahí, sino que tenemos que evaluar en función de otra variable que tiene que ver con el valor residual incremental, es decir, la diferencia entre el activo, entre la venta del activo nuevo y el activo viejo, entonces, que nos va a dar alguna diferencia que probablemente nos va a afectar también nuestro flujo de efectivo al final de ese periodo. En ese sentido, tenemos también que considerar esos factores, ¿no?, que tenemos y los valores que nosotros ya tenemos predeterminados. Vamos a quitar todo esto para hacer el nuevo análisis. Esto no lo vamos a quitar. Esto sí ya lo habló de arriba. A ver, 137.200, que va a ser el desembolso inicial. Bueno, luego dice que tenemos en el valor residual incremental, vamos a considerar el precio de venta del activo nuevo, o sea, vamos a hacer un análisis del activo que estamos adquiriendo allá al final de su vida útil, cuando nosotros pensemos o consideremos que se va a vender, entonces nos va a dar un valor residual, ¿no?, del activo que nosotros estamos hoy por hoy proyectando comprar. Luego tendríamos que hacer la segunda parte, que es el valor residual del activo existente. La diferencia que nos genere se va a conocer como el valor residual incremental. En este caso, tenemos que el precio de venta del equipo nuevo, vamos a ver de cuánto es. Aquí lo tenemos, es de 15.700. Dice que valor en libros no va a tener nada, o sea, es de cero, o sea, al final de su vida útil va a estar 100% depreciado el activo, o sea, no va a representar ningún valor en la contabilidad, todo va a estar depreciado. Por consiguiente, entonces tendríamos un resultado extraordinario de $15.700. Esto estaría afectado por el impuesto sobre la renta de $4.700 por el 30%, 4.710 que están acá. Aquí hacemos una resta o una operación matemática, la diferencia entre lo que ingresa con lo que tenemos que pagarle a Hacienda. Aquí tenemos que pagarle al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Sí, porque vendimos el activo que estaba 100% depreciado, ahora lo estamos vendiendo, tendríamos una ganancia de capital. Esa ganancia de capital, lógicamente, va a estar tasada con el impuesto sobre la renta, que en este caso es del 30% y nos da como resultado $4.710. Es decir, que entonces tendríamos un ingreso neto por la venta del activo proyectado de $10.990. Luego tendríamos los valores del activo existente. Dice aquí que son $12.000. Está. Y el valor en libros, $12.000. Tenemos que considerar el valor del libro de ese momento, esto es lo que tenemos aquí, del activo existente. Si lo quisiéramos incluir o lo incluimos como tal, lógicamente nos hace, ¿no?, el efecto ahí de los $36.000. Aquí, como es una pérdida, significaría
creo que está mal el signo, tendría que ser 12.000, perdón, 10.800, estos 10.800 ya lo habíamos calculado aquí arriba, 10.800, y está aquí los 10.800. Luego, si hacemos la diferencia entonces de los 12.000 que van a ingresar por la venta de capital, el impuesto sobre la renta, esto habría que verlo, porque en este caso no es una salida de dinero que vamos a tener, no es un pago que le vamos a hacer al Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, en este caso, si quisiéramos saber el efecto, aquí cómo sería el resultado tendría que ser más o menos. Vean, cuando le vamos a pagar a Hacienda, tenemos que pagar esos 10.800, no se lo vamos a pagar. ¿Por qué? Porque lo que tuvimos fue una pérdida de capital. Por lo tanto, nos está indicando que, si ustedes ven la parte de arriba, lo estaba restando porque es de un desembolso que vamos a hacer, pero en este caso tendríamos que sumarlo, en este caso sí estaba correcto, ¿no? Ahí no era aquí. Bien. Significa entonces que tendríamos $12.000 y $10.000 que estaríamos aprovechando por la venta de ese activo. Tendríamos entonces un resultado de valor residual del antiguo bien, ¿de cuánto? De $22.000, porque le estamos sumando la diferencia del impuesto. En este caso, 22.800. Si hacemos la operación entre el valor residual del activo nuevo con el existente, pues lógicamente nos da una diferencia de $11.810, ¿no? Que eso al final, ¿en qué se convierte? El valor residual incremental del nuevo bien, estamos diciendo que es un ingreso que va a tener la empresa, pero si lo hacemos en función de la pérdida que tenemos, estamos evaluando en función de la pérdida de capital que tenemos aquí, ¿verdad? Porque el bien que tenemos nosotros en valor en libras de 48 y al precio que lo vamos a vender solo son $12.000. Entonces tendremos aquí una pérdida de capital. Entonces el resultado de valor incremental evaluando los dos activos representaría menos $11.810. Esto lógicamente nos va a restar. ¿Dónde lo vamos a restar? Lo vamos a restar del flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo financiero, en este caso, que tendríamos acá los flujos, vamos a ponerlo desde acá, los $29.000. ¿Cuánto deberíamos tomar? ¿29.000 o 54.000? Es la pregunta también. Tendríamos que tomar los 29. Y tendríamos la siguiente. Este es para el año 1. Yo creo que este está, lo vamos a hacer acá. Este es para el año 1. Este es para el año 2. Este es para el año... más arriba, para el año 3. Para el año 4. Y para el año 5 decíamos que iba a ser, entonces, esto más esto. Si hiciéramos ese análisis, entonces, en este caso nos daría un resultado de los flujos de efectivo 29.700, 36.700, 46.700, 50.900 y el último que estamos considerando el valor residual incremental que se vería afectado por el activo nuevo con el activo actual, nos daría un flujo de efectivo de 15.190. Ahora, si nosotros nos preguntan, ¿esto es
¿Es factible? Para este proyecto sí, ¿no? Porque primero tenemos flujos a partir del año 1 positivo. Y aún que nos está afectando la parte de el valor residual incremental, aún así tenemos un flujo de efectivo positivo, ¿no? Al final del periodo 5. Si ustedes ven, no es mayor cosa que hay que hacer en esto, ¿no? Digo, quizás la mayor parte donde lo podemos entender o la mejor forma que podemos entender es, pues yéndonos en la parte de presupuesto de capital. Ahí es donde nosotros podemos entender con mayor claridad este tema. Sin embargo, en la información que podemos encontrar en los libros, también vamos a encontrar que de una vez nos hace que analicemos este tipo de proyectos con algunos criterios de decisión que tienen que ver con la técnica del PAN, criterios de periodo de recuperación, con tasa interna de retorno, quizás entre otros, ¿no? Sin embargo, para este propósito de nosotros de análisis, no lo hacemos, ¿no? Y no lo hacemos no porque no sea válido, sino porque no es el momento todavía. Porque hay una unidad que vamos a estudiar precisamente sobre los criterios de inversión, sobre los criterios de selección de inversión. Entonces, lo dejamos por ahí, pendiente. Dentro de las preguntas que ustedes tenían planteadas, ahí acá, decíamos, se da la pregunta, ¿no? Decíamos la vez anterior, ¿cuál es la importancia de un presupuesto de capital en una empresa y qué relación tiene con la meta financiera de maximización de la riqueza del inversionista? O sea, hacer un presupuesto de capital o trabajar en análisis de inversiones en condiciones de certeza, lo que nos lleva a pensar es maximización de la riqueza del inversionista. En ese caso podemos decir que, por un lado, la importancia que existe es que indica los compromisos financieros que tendrá la empresa si se implementa un proyecto específico de forma que ayude en el proceso de planeación, evaluación y análisis correspondiente a una inversión determinada que planea realizar una empresa. O sea, el presupuesto de capital lo que me va a ayudar es, haciendo ese análisis, es verificando al momento de implementarlo, es por medio de la evaluación, si voy a tener los recursos necesarios o el proyecto va a generar los flujos suficientes para considerar lo que es viable dentro de lo que acepta el inversionista. Primero. Segundo, la empresa puede que desee realizar diversas inversiones en un mismo periodo, por lo que se realiza cada uno de ellos, o se analiza cada uno de ellos mediante el efectivo disponible para las inversiones que se puede determinar cuál es la que aplica o que tiene un mayor flujo de efectivo. Si nosotros evaluáramos entre este proyecto segundo o el primero, ¿cuál nosotros nos quedaríamos? ¿De 38, 44, 50? ¿Con cuál nos quedaríamos? ¿Nos quedaríamos con este o nos quedaríamos con este? Si ustedes ven los flujos al final financieros son tanto similares, ¿verdad? No tienen tanta diferencia, 29 a 38. Hay como $10,000 ahí de diferencia, pero sin embargo no son montos altos. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer la empresa? Necesita pues evaluar cuál es la capacidad que tiene para destinar ciertos recursos a inversiones. Y por consiguiente, cuál probablemente le genere mayor beneficio. Como estamos hablando de maximización de la riqueza del inversionista, entonces tenemos que pensarlo que la generación de los flujos lo que va a llevar es tener mayor disponibilidad para probablemente hacer mayores inversiones y por consiguiente si hiciéramos un análisis de rendimiento, de ganancia sobre lo que estamos invirtiendo, probablemente nos va a generar un buen porcentaje.
¿Qué utilidad tienen las categorías de clasificación de los proyectos de capital? Bueno, ahí habría que ver, ¿no? Las categorías de clasificación se pueden determinar cómo va en el proyecto y la relación que tiene con la empresa. Es decir, las empresas no van a invertir en proyectos que de alguna manera estén relacionados a su giro. Más de alguna vez quizás alguna empresa puede arriesgarse a hacer ciertas inversiones donde quizás esté un poco fuera del giro del negocio. Sin embargo, bueno, tenemos que entender que eso quizás se sale dentro del parámetro, es decir, en condiciones de certeza, porque al final tendría que jugar con información que probablemente no se tiene disponible, que se puede incluir dentro del análisis. Si una empresa tiene actualmente ciertos proyectos a ejecutar o en ejecución y desea implementar otros, puede revisar la clasificación de los proyectos. Es decir, probablemente dentro de las empresas existan no un proyecto, sino varios proyectos y que dependiendo del análisis que ya se haya efectuado y el rendimiento que se obtenga, de esa manera va a ser su ejecución. Puede revisar entonces la clasificación de los proyectos actuales y así determinar qué tipo de proyectos le conviene más en un momento determinado a la empresa. Sigue, luego, pues según sea el deseo del inversionista, puede optar por el siguiente. Y así sucesivamente probablemente no logre desarrollar todos los proyectos que se tenga en mente o que se hayan planificado dentro de la empresa. Dentro del análisis probablemente se van a ejecutar aquellos que den un mayor resultado para el inversionista. Bueno, ¿qué significa el principio financiero de valor del dinero a través del tiempo? Eso ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Que primero, el dinero no vale lo mismo a lo largo del tiempo. Su valor difiere partiendo de los tiempos, ¿no? Del pasado, del presente y del futuro. Es decir, la moneda o el precio que nosotros tenemos ahora de un bien es lo que nosotros hoy podemos pagar. Vale $50,000, es lo que nosotros conocemos. Pero si nosotros quisiéramos medirlo en función de, más allá bueno, el valor futuro, estamos hablando de probablemente 5 años, que es lo que nosotros estamos pensando que se va a depreciar el bien, probablemente dentro de eso encontremos que ese valor ya no van a ser $50,000, probablemente van a llegar a ser 44, $40,000 porque el valor del dinero ya sufrió una depreciación. Y si eso lo queremos hacer un análisis del pasado, probablemente nos va a dar un valor totalmente diferente también. Y así sucesivamente podemos hablar de cada una de las interrogantes que tenemos ahí. Y básicamente esto sería como la conclusión del valor residual, desembolso inicial. Pueden, como digo, pueden ustedes leer toda esta teoría en el libro de Glickman, en el libro que ustedes ya tienen ahí recomendado. Si no me equivoco, está en la página más o menos 400 del libro de Glickman. Ustedes pueden leer parte del presupuesto de capital y que les puede ayudar un poco a entender parte de esta temática. No sé si alguien tiene algo que añadir con relación a esta temática, si no, entramos de una sola vez a hablar un poco acerca del tema de la financiación. ¿Alguien que quiera agregar? El tema no, me imagino que no. Entonces lo dejamos ahí, luego voy a subir el caso de esto para que nosotros ustedes lo practiquen, ¿no? El caso número 3. Ustedes ya lo tienen ahí, que lo pueden desarrollar de una sola vez. Luego, entonces, hablamos un poco, quizás me voy a adelantar un poco antes de presentarles, porque andaba buscando un balance general, un estado de resultados.
pero no lo tengo en esta unidad. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la financiación, que es el tema de la unidad 2. Y aquí sí me gustaría escucharlo a ustedes, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de este tema de la financiación? Acabo de hablar con un abogado hace quizás temprano y a veces uno viene con ese tema, ¿no? De la financiación. Él me dice, bueno, es un abogado exitoso, diría yo, ¿no? Porque eh, tiene recursos, ¿no? Económicos. Ahora, él me dice, mire, ¿usted qué piensa? Yo me he metido en el negocio de los vehículos. El año pasado, si no me equivoco, me estaba comentando que agarró un vehículo financiado, se iba a meter en el negocio de la renta de los vehículos. Y bueno, me decía él en ese momento, no, estoy tratando de ver cómo va ese negocio, cómo funciona ese negocio. Y ahora que estamos reunidos me dice, mira, hoy me van a dar otro vehículo, un vehículo que igual lo quiero para rentarlo, entiendo que se ha metido con una empresa, ¿no? Y me comentaba, me dicen, yo estoy generando $1,500 por el vehículo mensual, pago $400, pago $400 mensual. Me dice él, yo tengo el dinero para comprar el vehículo de contado, pero no lo voy a hacer, voy a que me lo financien, ¿no? Y de hecho, como ya tengo un financiamiento por el antiguo vehículo, pues me van a dar otro financiamiento, fácilmente. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa parte, no? Que gente que no tiene conocimiento quizás de la finanza, gente que de alguna manera tiene idea, proyectos, estamos hablando de proyectos de inversión, ¿no? Me dice incluso la persona, bueno, pago la cuota de tanto, si el vehículo me genera $1,500 mensuales, pago una cuota de 400, me quedan $1,100, $1,000 de forma mensual. Por los 5 años, ¿cuánto habré ganado? Y al término de los 5 años, si le doy mantenimiento, ¿en cuánto lo voy a vender? Bien cuidado, me decía él, probablemente lo estoy vendiendo en 15,000, $14,000. Y uno se pone a pensar, no, bueno, es un buen ingreso, pero ¿será que está pensando? Bueno, se pone a pensar uno, no tiene el recurso disponible, el cash. ¿Por qué no lo compra entonces? Le quedaría más ganancia, ¿no? En vez de estarle pagando a la, a la distribuidora de los vehículos. Una idea de eso. Hola. Yo tengo una idea de eso. Lo que entendí es de que no arriesgan su capital. ¿Alguien más? ¿Alguna idea que tengan sobre eso? Estamos hablando de la financiación, básicamente del tema de financiamiento. Le voy a hablar de un caso que conozco. Sí. Nosotros aquí le damos mantenimiento a las motocicletas de un muchacho que tiene tres motos. Él las alquila a $10 al día, pero la cuota que él paga anda por los $60 por cada una. Ok, va, $60 al mes, ¿no? Sí, al mes. Si lo alquila diario, pensemos que lo alquila como un alquiler de vehículo, ¿no? Normal, ¿verdad? Pensemos que lo alquila de lunes a sábado, $10. Significa que en una semana él ha sacado el costo, o más bien la cuota del equipo, ¿no? O de la motocicleta, en una semana. En una semana. ¿Qué significa? Que el resto del mes, básicamente ganancia. Ahora, como estamos hablando de financiación, viene exactamente lo que dice Néstor, ¿no? Bueno, sí, ¿para qué voy a arriesgar mi dinero? ¿Para qué voy a arriesgar mi dinero si puedo utilizar el dinero de otros? Lógicamente tiene un costo, ¿verdad? O sea, queramos o no, o sea, tiene un costo que nosotros tenemos que pagar por esa financiación, ¿verdad? Y eso a título personal, a título de empresa, lo vamos a encontrar y lo vamos a ver de esa manera. ¿Podemos utilizar entonces el recurso de otras personas para nosotros beneficiarnos? Lógicamente sí. Lógicamente haciendo inversiones selectivas, haciendo análisis, donde consideremos que pues, el margen que va a generar
va a ser suficiente como para cubrir la cuota y que genere la ganancia que desea el inversionista también. Por un lado, probablemente tenga que conocer del negocio, ver cómo se maneja, porque a veces el desconocimiento, pues, si no hay alguien también de alguna manera que lo guíe, lo que puede provocar es que pierda en ese sentido, ¿no? Entonces, esa persona me decía, no, que yo no quiero arriesgar. Lógicamente, comprar un vehículo de esto va a valer, ¿qué? 25, 30 mil dólares, porque estamos hablando de un pickup, doble cabina, etcétera, ¿no? De eso muy moderno. 25, 30 mil dólares, probablemente. ¿Alguien lo puede comprar? Sí, lo puede comprar. Probablemente en términos de, si estamos hablando de esa cantidad en 3 años, quizás lo habrá pagado, no habrá recuperado una inversión. Pero esa persona me dice, también a mí me gusta andar invirtiendo por aquí, invirtiendo por allá. Entonces me dice, me gusta como presta dinero. Entonces me dice como que prefiero tener el capital ahí. No estoy arriesgando lo mío y creo que ese fue el punto que decía Néstor. O sea, el punto fundamental de todo que es no arriesgar el dinero, no arriesgar sus propios recursos. Ahora, no arriesgar no significa que al final usted quiere una deuda y no la va a pagar. Eso no es así tampoco, porque al final la financiera, la distribuidora de los vehículos, si es directamente que le da el crédito, pues lo va a buscar para cobrarlo, ¿no? Y si en todo caso recuperar el vehículo que se dejó de pagar o el artículo que se dejó de pagar, en todo caso. Pero en fin, nadie quizás está pensando en eso, nadie está pensando en que al final de cierto tiempo no me va a funcionar. Todos estamos pensando que si hacemos una buena administración de esos recursos, si hacemos pues el negocio es el correcto, probablemente vamos a tener resultados donde pues satisfaga la necesidad del inversionista y también cumplamos con las obligaciones que tenemos, ¿no? O se cumpla con las obligaciones que se han adquirido. Básicamente de la misma manera funcionan las empresas. Y decía dentro de eso que muchas empresas hoy en día, pues quizás su capital propio es bien pequeño y la mayor cantidad de recursos que tienen invertidos no es de ellos, ¿verdad? Es de fuentes externas. Y ahí es donde nosotros podemos entrar a hablar entonces de las fuentes de financiamiento, ¿no? Que lo estudiamos en Finanzas 1, que probablemente cuál es más conveniente. Hoy en día tenemos diversidad de financiamiento que proporcionan las instituciones financieras, ¿no? Hablemos directamente de los bancos, hablemos de las cooperativas, incluso hablemos del banco estatal, de Bandesal, que de alguna manera también está contribuyendo a quizás no otorgarle ciertos recursos a ciertas empresas en función de la situación que estamos viviendo ahora. A una tasa de interés baja, X condiciones. Ahora también eso hoy es en este momento. ¿Qué va a pasar si las condiciones se complican para el país en términos de conseguir recursos? Recordemos que todo lo que la institución pública, hablemos de Bandesal, está haciendo, colocación de recursos, vienen de fondos prestados, ¿no? De préstamos. Entonces, que el gobierno tiene un compromiso también y que si nosotros sabemos que viene de un préstamo, lógicamente tarde o temprano, pues esos también se limitan. En las tasas de interés probablemente que tenga que pagar sean más altas, entonces si ya queremos hacer una intermediación entre la banca comercial, probablemente las tasas de interés se vayan un poco más alto, ¿no? Pero, como digo, siempre nadie quizás quiere perder pues, su propio dinero. Siempre estamos pensando que hay que ocupar dinero de alguien más para poder financiar. Y hasta ahí estamos bien. Y es lo que hoy tenemos quizás que analizar un poco, ¿no? La parte de la financiación. Eso no es un tema que quizás sea nuevo, es un tema que pues, grandes corporaciones lo han hecho y las empresas se vienen financiando hoy en día de diferentes formas, ¿no? No solo a través de capital accionario, sino a través de otras formas que hoy existen dependiendo de las condiciones que tenga la empresa. Hoy en día, instituciones que probablemente no tengan el capital suficiente están emitiendo títulos que se están comercializando probablemente en la bolsa de valores, a través de las casas corredoras de bolsa o valores bursátiles que de alguna manera ayudan a la colocación, si fuera primario, si fuera secundario, a las transacciones o comercialización de esos instrumentos, donde hay algunos inversionistas
que quieren tener seguridad de su dinero, y otros, por el otro lado, requieren recursos para poder disponer de sus inversiones. En ese sentido, entonces, hablamos acá del tema de la financiación. Y, para hablar de ese tema, lógicamente decíamos, de hablar de la situación financiera de la empresa. Y nos vamos a centrar básicamente, en la otra clase les voy a traer el ejemplo del estado de resultados, perdón, del balance general, para que hagamos un análisis sobre eso. Pero aquí tenemos el balance general. Por un lado tenemos los activos corrientes, los activos no corrientes, tenemos los pasivos corrientes y tenemos los fondos de largo plazo, que vamos a incluir la parte del patrimonio también. Por un lado decimos que tenemos toma de decisiones de inversión cuando hablamos de la parte de los activos, y por la parte de los pasivos vamos a hablar de temas de decisiones de financiamiento. Dos áreas importantes dentro de la parte financiera de la empresa, y que por un lado debemos de pensar que vamos a utilizar los recursos del lado de la derecha para invertirlos en el lado de la izquierda, con la finalidad siempre de generar más recursos, ganancias, rendimientos para los dueños de la inversión, o los dueños de la empresa en este caso. Luego tenemos entonces que el balance general que tiene o que nos muestra la situación financiera de la empresa. Por un lado tenemos la realización y el análisis de la planeación financiera partiendo del balance general también. Tenemos entonces, ya hacemos una división acá, ¿no?, de pasivo corto plazo, pasivo largo plazo, donde tenemos el pasivo largo plazo e incluimos la parte del capital. Tenemos las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento, y aquí tenemos básicamente las fuentes. Las fuentes de financiamiento. Eso ya lo hemos visto quizás más de alguna vez también. Tenemos la parte de los fondos, tenemos las instituciones financieras, tenemos la colocación privada, tenemos los mercados financieros, que es uno de los conceptos que ustedes están incluyendo en la parte conceptual, valga la redundancia. Entonces tenemos por un lado que las instituciones financieras son las que generan préstamos. Por el otro lado también hay solicitantes de los fondos, que podemos hablar de personas particulares o podemos hablar de empresas. Tenemos los fondos, tenemos los valores. Esto estamos hablando del mercado financiero. Tenemos la colocación también privada, ¿no? Tenemos los valores, tenemos los fondos, los proveedores de los fondos. Y entonces esto se vuelve un círculo. Se vuelve un círculo que puede partir de la parte de las instituciones financieras, se va a los solicitantes de los fondos, esto nos lleva a pasar por el mercado financiero y nos lleva a los proveedores de los fondos. ¿Quiénes son los proveedores de los fondos? Pueden ser instituciones también, empresas, pueden ser particulares, gente que tiene muchos recursos y que tiene capital para hacer ciertas inversiones. Estos al mismo tiempo, las instituciones financieras pueden realizar depósitos, entre otros. Entonces, dentro de esa información que nosotros podemos analizar, encontramos la parte de la estructura de capital. Y es un tema quizás que lo voy a dejar planteado con ustedes. Cuando la próxima clase, que va a ser el día jueves, vamos a hablar específicamente de eso, ¿no? De la estructura de capital. ¿Qué significa la estructura de capital? ¿Qué es conveniente una estructura de capital? ¿Cuál es la más conveniente la estructura de capital? Entonces, yo los dejo planteado a ustedes para que analicemos un poco eso. La estructura de capital, ¿cómo afecta a la empresa? Porque alguna empresa vamos a encontrar que tienen más recursos propios y tienen cero deudas, quizás, ¿no? Cero obligaciones. Que eso tampoco existe, ¿verdad? Más de alguna obligación va a tener en el corto plazo probablemente. Entonces, dejo planteado esto ahí para ustedes, que la próxima clase discutamos un poco la parte de la estructura de capital. ¿Cuál es la más conveniente para la empresa? ¿80-20? ¿50-50? ¿60-40? ¿40-60? ¿Qué sé yo? Va a depender, quizás dentro de la información que ustedes
encuentre va a depender de los riesgos que quiera asumir la empresa, los rendimientos que quiera obtener la empresa, el riesgo que desea aceptar el inversionista, por consiguiente también el rendimiento que espera de su inversión. Por ahí vamos a andar quizás analizando un poco esta parte y qué más si nosotros lo podemos ver ya con un balance general, ¿no? Planteado. Así que yo me quedo hasta acá, ahora nos quedan 3 minutos para que la clase se termine, antes de recalcarles un poco, ¿no? Que me faltan los grupos, me faltan 2 grupos por armar, no sé si están los compañeros para que los incluyamos de una sola vez o los dejamos pendientes. Bueno, supongo que no están los compañeros que les falta de armar los grupos. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá, compañeros, la clase termina a las 6:50, nos quedamos hasta acá y nos escuchamos el próximo jueves. Espero que entre hoy y mañana se decidan, ¿no? O aterricemos en que si se cambia el horario para que, pues, Néstor no tenga problema. Digo esto porque quizás hoy es Néstor, quizás mañana pueden ser más de algunos de ustedes que les pueda afectar y quizás tengamos también esa consideración, ¿no? Para hacer este cambio de horario. Así que ha sido un placer nuevamente compartir con ustedes este día y nos escuchamos la próxima clase que es el día jueves, si es que no cambiamos el horario antes. Así que yo espero que pues a partir de ahora o a partir de la próxima clase seamos un poco puntuales en la conexión para que podamos avanzar quizás un poco más rápido. El tema que viene o el tema que hemos comenzado a ver es bastante amplio porque tenemos que ver y analizar cada una de las fuentes de financiamiento por separado y luego quizás hacer un combinado, ¿no? De las diferentes fuentes de financiamiento. ¿Cuál sería el costo que incurren las empresas si utilizaran todas las fuentes de financiamientos que vamos a estudiar? Bueno, les deseo una feliz tarde, noche y pendientes, ¿no? Siempre del aula virtual, de la información que se aloja y de las tareas también o actividades que se puedan compartir. Nos quedamos hasta acá. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick.